el que tiene un vicio no lo pierde. Mi vicio es jugar y jugar y jugar y jugar, y cuanto más mayor me hago, más juego, más salto de una cuadrícula a otra, más tiro porque me toca sin caer en el foso, y cuando tengo una compañera de juegos como mi querida prima Andrea, pues todo es más fácil, ¿no? Estábamos hablando en la primera parte de muchas de las referencias de tradición, y esas referencias de tradición estaban muy presentes en ese montaje Punto de Partida, que supuso también premio extraordinario para su trabajo, y le abrió la puerta, que era Herdeiras, ¿no? No, el premio fue para Lúa. Ah, fue para Lúa ya, sí, ¿verdad? Sí, el premio fue para Lúa. Herdeiras pero fue... Herdeiras era como el trabajo de campo, ¿no? De ejercicio primero. Bueno, Herdeiras fue mi trabajo de final de grado, pero sí que es verdad que Lúa había sido mucho previo, Herdeiras, ya era previo a Herdeiras, sí. porque fue un ejercicio coreográfico que... me animaron, ¿no? Cuando llegó esa convocatoria del Pero premio. fue todo bastante rápido, ¿no? Herdeiras, Lúa. Claro, es que fue muy pegado, entonces como que... Casi, casi, sí. Claro, Sí. al final es verdad que me ayudó mucho a coger ese tirón, ¿no? Que me había suscitado el impulso Herdeiras creativo, para revisar ese primer dúo que había creado y que había nombrado como Lúa, para revisarlo y después de esa exploración por lo femenino, por el arcano de lo femenino, que tú lo asocias mucho a lo lunar, a los ciclos menstruales, ¿qué conclusiones vas sacando? ¿Qué conclusiones voy a sacar? Si es que no hace falta sacar conclusiones, o qué puntos de intuición o qué caminos que te va llevando. Yo creo que al final el hecho de... creo que creo que en sí todo es un proceso de creación, y creo que no se sacan conclusiones, pero en realidad son conclusiones que te las vuelves a preguntar otra vez, ¿no? Que no son cerradas, ¿no? Que no son cerradas. No podría decirte, o sea, conclusiones así como verdades, ni mucho menos. Hallazgos, ¿no? Hallazgos. Si habrás encontrado. ¿Qué hallazgos así te hicieron, caramba, que acabo de descubrir al hacer este movimiento, que en esta indagación? Bueno, algo muy, muy importante que me ha pasado con el proceso de creación de Lúa, que ha sido uno de los procesos más importantes para mí, además de que pasó, o sea, yo produje esa pieza en cuarentena. Creo que uno de los hallazgos más importantes es darme cuenta de que el proceso de creación para mí es un proceso pedagógico, y eso ha hecho que me enamore más de la pedagogía y de la transmisión. Entonces, antes nombraba, ¿no?, el hecho de dirigir, ¿no?, de estar al frente de un proyecto. De crear caminos de conocimiento, ¿no? Sí, como un lugar de guía, ¿no? Un lugar de guía que tiene que ver también con la eterna aprendiz. Que también te ¿no? guía a ti, claro. Claro. Y creo que ese es un hallazgo muy importante para mí, más allá de que la propia creación, y en este caso la pieza, Lúa, haya sido un lugar de mucha revisión familiar, de muchos... de los arquetipos que traemos. ¿Te ha ayudado a equilibrar familiarmente cómo tenías el mapa? Me ha ayudado, supongo... a pacificar cosas. A pacificar cosas, pero también. internamente, ¿no? También a colocarme. ¿Cómo me coloco en este sistema familiar o de constelaciones, ¿no?, que antes nombrabas, que creo que es al final lo que a una le toca hacer en la vida, ¿no? Ocupar tu lugar, claro. Ocupar tu lugar, aunque no, porque a veces hay esta cosa de la familia, ¿no? La familia, sí, la familia también de la que vienes también es porque tienes algo que hacer con también respecto en el fondo, a eso, remotamente, ¿no? Quizá la has elegido. Por supuesto, has aterrizado sí. en este planeta. Yo soy muy consciente. Por eso a veces se te quedan ello. mirando y dices, ¿de dónde ha venido esta extraterrestre? Claro, yo soy muy consciente de ello y utilizo justamente mucho mi línea, en este caso estoy mucho con la línea materna, por todo lo que he vivido con esa, a través de esa línea,
para tratar de entenderlo, ¿no? O sea, para ponerlo en cuerpo o sentirlo, y en quizá mejor que espacio. entender, sentirlo, ¿no? Sí, Porque sí. entenderlo no, desde una o de visión... ordenarlo, porque hay algo del cuerpo y Sí. de la danza que para mí me da Eso mucho es muy orden. interesante. Sí. Es verdad que tú trabajas mucho con el concepto geométrico, ¿no? De cómo, y no es por tirar líneas desde el punto de vista así, es que cartesiano, sino por dónde ocuparte para que el viaje de la vida sea más razonable para ti, para que sea más sensato, para que esté más de acuerdo contigo, ¿no? Sí, totalmente. Para que esté más de acuerdo contigo. Si es algo que te das cuenta. Y yo también en mi trabajo me he dado un poco cuenta que venimos un poco del mismo origen, que en realidad se trata de ocupar tu lugar. Y desde la calma, casi estando quieto, viajas, porque el mundo está en continuo movimiento, el universo, y tú viajas. Y no tienes que ser demasiado estricto con tu familia, porque en el fondo quizá tú la has elegido. Has aparecido como un paracaidista allí. Yo creo firmemente que lo hemos elegido muy conscientemente. Sí. Y forma parte de tu camino de aprendiz eterno y cada uno lo canaliza de la manera que lo canaliza en este plano, ¿no? O sea, hay un sello en lo familiar, pero en lo familiar nuestro que es que ya te puedes esconder en el sitio que te escondas, que la fuerza de la naturaleza que nosotros representamos, porque allí donde estamos lo movemos, pasa con tu madre, pasa con mucha gente de la familia, casi sin querer revolucionas el entorno, o sea, haces sin quererlo, mueves las cosas, ¿no? No te puedes esconder. Ya puedes esconderte que te viene a buscar la Pero iniciativa. que ni siquiera, yo creo que tiene que ver también con que una no se puede esconder de esa esencia. Eso, pero siempre hay la tentación, ¿no? O sea, al final es como intentes evitarla, o sea, la esencia al final siempre te viene a buscar de forma, además, te succiona, además de forma extraordinaria, ¿no? Te succiona de una forma... Y siempre va a ir por delante, o por lo menos yo soy una gran abanderada de que la esencia vaya por delante, porque si no tampoco me dedicaría a explorar y a entrar en lo tradicional y en lo popular. Esencia, claro, fíjate que tú eliges el raíl de la esencia de tu tradición, de tus conexiones, como de esos árboles de conexiones naturales que son sagrados en el fondo, porque vienen de lo remoto, porque sabes que eso siempre te va a proteger en la vida. Curiosamente, siempre te va a proteger en la vida. Siempre vas a encontrar, como el niño del cuento, del pulgarcito, aquellos garbancicos que te hacen volver a la cabaña que tienes que volver. Y claro, ante el pasmo de los que están alrededor, que dices, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde haces? Tú sabes que tienes que ir allí a ese bosque. Bueno, porque lo identificas como cobijo, ¿no? O sea, esa aventura, esa búsqueda que tú haces también, en el fondo es tu protección también, tu garantía de seguridad. Sí, bueno, algo que yo menciono mucho es que para mí el baile es mi salvación y mi perdición. Eso lo menciono mucho. Eso muy flamenco, además, ¿eh? Sí. Eso muy flamenco. Es que de hecho creo que ahí es donde, o sea, eso casi de letra de fandango. Claro, totalmente. Aparte que ahí es donde creo que me encuentro con mi flamencura, que sí, evidentemente viene de esa parte. Yo creo que al final me viene, o sea, yo he tenido un padre que es un rockero y que va a ser toda su vida un rockero. Y yo que le gustan los grupos heavy y cosas de esas. Claro, y yo sé que no he crecido escuchando tanto flamenco desde pequeña, pero he crecido escuchando rock, ¿no? Pero el flamenco lo llevas en la sangre, tu manera de ser. Claro, y... No hace falta que suene la música afuera, la llevas tú dentro. No, pero hay algo de esa esencia de mi padre que cuando a veces me preguntan, ¿y el flamenco? Y yo siempre acabo, o sea, cada vez tengo la teoría más fuerte. Le gustaba Camarón y todo eso, le gustaba, y él fue el primero que me regaló por primera vez un cassette, ¿no? Cuando existían los cassettes de Paco de Lucía. Ahora vuelven. O sea, mi primer cassette fue un cassette de Paco de Lucía y luego de Estopa. De Estopa, hombre, claro. Grandes esperamos grandes traerlos vecinos. Aquí, que son fronterizos de nuestro Hospitalet Forever. Sí. Los hermanos Muñoz. Entonces yo estaba muy conectada con ese género ya previamente a escucharlo, porque considero que los gustos musicales de mi padre y ese amor absoluto por el rock
ya traía en sí el flamenco. O sea, ya traía en sí Sí, su esencia flamenca, sí, ¿no? tenía su esencia O sea, flamenca. que para mí tiene Es la búsqueda del muchísimo sentimiento sentido. intenso, de lo Mm, intenso, ¿no? Porque yo cuando íbamos allí al piso de Hospitalet, que nos poníamos, nos intercambiamos los discos y cosas de estas, sí había, pero había el gusto por la balada heavy, ¿no? También por la balada, por el sentimiento, por el texto que se contaba, ¿no? Hablaba de las baladas de Barón Rojo, el primer Leño, cuando llegaba el Leño, que poco se conocía aquí, ¿no? Rosendo y compañía. mm. Y bueno, las baladas de Led Zeppelin y todas las historias, ¿no? Sí, sí. Que tienen mucho de intensidad y de fuerza, ¿no? Mm. Bueno, y subidos a la luna, con la luna pasaste podía decir tercer montaje o segundo, porque en realidad segundo o tercer montaje, claro. Sí, luego pasé a trabajar con Pablo Yupton, que Ujú. ya lo conocía, es un músico, compositor, poeta, gran amante de la cultura, un gran jazzero. Y bueno, me propuso codirigir con él la revisión de una de sus composiciones musicales, que al final titulamos como Edra. Ajá. Y Que bueno, es el y espectáculo en el que estás metida ahora, ¿no? es un espectáculo en el que ya estamos a punto ya de hecho lo estrenamos el 14 de abril Ujú. en Cocheras Borrell, porque ahí también nos dieron un premio y nos lo dieron el año pasado. Entonces, bueno, ya hemos acabado en ese último empujón, ¿no? Con ese premio de acabar de afinar. Y se vuelve a Pues, reunir, a hermanar, porque jazz y flamenco son muy paralelos. por supuesto, son los mismos códigos exactamente. Sí, sí, yo tuve la suerte de hacer en El arte de vivir como guionista un capítulo que han colgado en Mediateca que se llamaba Jazz y Flamenco, y pude entrevistar a Paco de Lucía, Caballero Bonal, Pedro Iturralde, que estaban trabajando en esas historias, y claro, veías el tempo, ¿no? El tempo Vladivás, ¿no? Todo el tempo de flamenco, Juan Carlos Calderón, toda la gente que ha sido siempre fronteriza entre el jazz y el flamenco, ¿no? Y toda esa onda andaluza, sobre todo que trajo García Pelayo, las producciones de todo el rock, incluso andaluz, ¿no? Todo el rock andaluz, Triana, sobre todo Triana, que es una luminoso, ¿no? En la forma en la que lo trabaja, que incorpora el flamenco. Hay una canción de Triana, yo la he usado también para un guión sobre los pueblos blancos, evocación blanca, que es el zapateado en batería, ¿no? El abre la puerta niña, ¿no? Que eso es una maravilla. Hombre. Eso es una imbricación de flamenco con rock impresionante, ¿no? El abre la puerta. Y así, ¿cómo afrontas esta nueva aventura? ¿Qué voluntad? ¿Tenéis gira ya pensada y cosas de estas? Bueno, estamos en ello. Justamente hoy he tenido una reunión para trabajar la distribución que, bueno, yo creo que esto da para otra, pero sí, creo que es más charla, un tema más de reivindicativo del propio sector claro, y del claro, propio... Claro. Pero... ¿Qué tal? Los circuitos son muy cerrados, ¿no? Un poco bueno, circuito. Los circuitos es como todo. Hay que creárselos, ¿no? Sí, hay que creérselo, hay que creárselo. O hay que inventárselo. Y hay que estar en ellos. Claro, Los circuitos existen. Aquí en Cataluña hay muy buen circuito y un sector cultural. Siempre se ha mimado bien la danza, ¿eh? Siempre ha habido mucha escuela de danza, tanto por el lado oficial como por el propio espontáneo, por propia tradición espontánea de academias, en colegios incluso, profesores particulares de toda la vida. Tanto la clásica como incluso la flamenca, es una de las grandes capitales del flamenco. Totalmente. Pero bueno, sí, tiene que ver un poco con, pues como siempre, ¿no? Las políticas culturales que tenemos, cómo jugar, ¿no? Con ellas también. Al final también los artistas somos susceptibles a entrar dentro de modas y de tendencias y de movimientos sociales y políticos. Al final la lectura también se hace mucho desde esos filtros, ¿no? Cuando alguien trabaja, como en mi caso, que yo trabajo hasta ahora, he trabajado mucho el tema femenino, ¿no? Sin declararme o no feminista del siglo XXI. Pero no claro, hace falta, las etiquetas no hacen falta. Claro, no hacen falta, pero no deja de haber esa lectura igualmente, porque ¿no? a veces se codifica y se contrata por eso también. Se contrata también por esa historia. Y que no me quejo, o sea, quiero decir que yo lo utilizo. No, porque ahí de esa rama, de esa vitalidad
de ese Sí. arranque, de ese poderío, ¿no? Que dirían los flamencos. Sí, sí. La queja lo justito, ¿no? Lo justito, un ratito. Más bien que el quejío, ¿no? Que es el que te hace proyectarte hacia los espacios Sí, sí. estelares. Bien, acabamos este primer viaje, que habrá otros muchos más con Andrea, por este parque de atracciones del Niño del Tobogán. Así que aquí en Galicia, donde sea que nos volvamos a encontrar, seguiremos jugando como jugábamos cuando tú eras niña y te acercabas allí en Seguro de cada feria que te pintara. Carlos, pinta arena, la arena con tus zapatos de tacón, ¿no? Con la tortuga Rita y toda aquella gente, ¿eh? Ay, sí, sí. Bueno, la infancia siempre está en nuestros corazones, ¿no? Porque Sí. siempre, al menos en nuestro caso, siempre ofrece una sonrisa. Muchas gracias por estar aquí con A el Niño del vosotros. Tobogán. Hasta prontito. Igual.